Pero los primeros meses estuvieron llenos de dudas, estuvieron llenos de, ¿será que sí tomamos la mejor decisión? ¿Será que esto sí era lo mejor? ¿Será que sí voy a ser capaz con esto? Y hoy, casi 9 meses después, puedo decirte que no pudimos haber tomado una mejor decisión. Hello, hello, queridas, bienvenidas a un nuevo video de mi canal. Yo soy Mapu Cardona y me encanta poder compartir este espacio nuevamente contigo, donde vamos a hablar sobre todos esos temas que nos competen a las mamás, sobre maternidad, sobre todo si ejerces la maternidad desde casa, pero no te preocupes si tú no ejerces la maternidad desde casa, sino que también sales a trabajar todos los días en una oficina o tienes tu propia empresa, etcétera, etcétera. Aquí también hablamos temas que son de muchísimo valor y muchísima importancia para ti, para que también te sientas identificada con las vivencias que tenemos otras mamás y para que veas que a todas, dependiendo de nuestro rubro, nos toca diferente y tenemos retos diferentes, pero finalmente todo lo hacemos con amor y eso es lo que nos caracteriza como buenas mamás. Quiero darte la bienvenida a este tema del día de hoy, que es razones por las que no estoy disfrutando mi maternidad en casa. Y este tema, la verdad, nace desde un pensamiento muy personal, porque yo al inicio de mi maternidad en casa fui esa mamá. Fui esa mamá que no quería ser mamá en casa, fui esa mamá que se rehusó mucho al hecho de abandonar mi trabajo 9 a 5 para ahora dedicarme 100% al hogar, que es lo que hago en este momento, y que los primeros meses lo vi como algo de pronto no tan bueno, lo vi como algo que de pronto no tenía tanto valor y hoy en día como que pienso en ese momento y digo, wow, cuán equivocada pude haber llegado a estar, porque en realidad mi maternidad en casa me ha hecho descubrir tantas cosas. Primero, disfrutarme a mi hijo como nunca antes pensé que lo iba a disfrutar, crear un vínculo con él que no pensé que pudiera crear y que cada día se fortalece más, conocer muchísimo a Dios, que es una de las cosas que más agradezco, porque yo ya, digamos que lo conocía de antes, claramente, pero no lo había vivido de la forma en que lo estoy viviendo ahora, y eso también es gracias a que me abandoné completamente a él y decidí vivir mi maternidad en casa desde el amor, desde la felicidad y desde el agradecimiento. Y también porque, digamos que yo siento, y también lo compartí una vez en un video en TikTok, que creo que el hecho de yo ser mamá en casa es también un, como una lección de vida, porque en algún punto, cuando para las que son nuevas en el canal, yo llegué a Estados Unidos siendo au pair, au pair, siempre que lo pronuncio me dicen que lo pronuncio mal, entonces bueno, siendo niñera en un programa de intercambio cultural, pero digamos que la condición, ¿cómo lo llamamos? Como el estado de mi mente con el que yo llegué a ese programa no era el adecuado, y yo en mi país tengo una carrera universitaria, digamos que por alguna u otra razón pensaba que eso me hacía, no sé, superior a las personas que cuidan niños, y ahora es a lo que me dedico y es lo que me hace feliz. O sea, la verdad siento que Dios, la vida, me dijeron como tienes que aprender una lección bastante grande y vas a darte cuenta, primero, lo difícil que es y segundo, todo lo que puedes aprender y disfrutar de ese proceso. Ahora lo cuento con demasiada tranquilidad y créanme que lo cuento también con demasiada humildad, porque siento que ha sido un proceso bastante difícil en el que he tenido que crecer mucho personalmente, pero creo que esos momentos en los que tú creces y en los que atraviesas como por esos desiertos es lo que te va a permitir después dar testimonio de cómo saliste de ahí, cómo saliste 100% fortalecido y cómo puede tu testimonio ayudar a otras personas que de pronto se encuentren en la misma situación que tú. Hoy en día no saben cuánto amo lo que hago y cómo quisiera transmitirle esa emoción y ese sentimiento a otras mamás que quizá o no se han decidido a ser mamás en casa teniendo la oportunidad, o de pronto ya lo están haciendo, pero de pronto no lo están disfrutando tanto como se lo imaginaban. Y por eso es que este tema para mí es súper importante y quiero compartirlo el día de hoy. Porque yo después de pasar como por esos primeros meses donde no me sentía bien, donde yo decía, ¿será que sí tomamos la decisión correcta con mi esposo de yo quedarme en la casa? Ah, claro, todo fue consensuado, como que todos los dos lo hablamos, dijimos que lo mejor por situaciones que están sucediendo en ese momento con el jardín del niño, porque él alcanzó a estar 3 meses en el daycare, muchas cosas alrededor, tomamos la decisión de que lo mejor era que se quedara en casa conmigo. Pero los primeros meses estuvieron llenos de dudas, estuvieron llenos de, ¿será que sí tomamos la mejor decisión? ¿Será que esto sí era lo mejor? ¿Será que sí voy a ser capaz con esto? Y hoy, casi 9 meses después, puedo decirte que no pudimos haber tomado una mejor decisión.
Y honestamente creo que también es porque está un poco alineado al plan de Dios, pero bueno, creo eso ya es otro tema. Eso es otro tema para otro video. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son esas 3 razones que yo, después de haber vivido todo este proceso, me sentí a pensar y dije, ok, ¿por qué mis primeros 3 meses de maternidad en casa yo no lo disfrutaba? Porque sentía que estaba como, no sé, de cierta forma perdiendo mi tiempo. Cuando hablo de estas cosas, como que digo, wow, ¿cómo pude llegar a pensar ese tipo de cosas? Pero bueno, no puedo juzgar a mi yo del pasado que no tiene las herramientas que tiene en este momento, y eso es muy importante. Entonces, ¿por qué no estás disfrutando tu maternidad en casa? Hoy te comparto estas 3 razones que pueda que te ayuden a descubrir un poquito si es tu caso, y si no, te puede dar un poquito de luz a que puedas identificar tus propias razones. Cuando yo empecé a ser mamá en casa, es el término que a mí me gusta utilizar porque sé que normalmente el término es ama de casa, pero yo siento que el decir mamá en casa le da como un sentido como más emocional, como más de amor, como que ama de casa suena como la dueña de la casa, y creo que los dueños de la casa somos mi esposo y yo como en nuestro hogar. Entonces no creo que el término sea ama de casa, sino mamá en casa. Por eso digo mamá en casa. Entonces, cuando decidí ser mamá en casa, me di cuenta que había mucho potencial en el tema de las redes sociales. ¿Y a qué va este punto? Resulta que empecé a encariñarme mucho con el tema de crear contenido, empecé a contarles sobre mis vivencias, empecé a ver que la comunidad empezó a crecer muchísimo en TikTok, que también Instagram en un punto empezó a despegar muchísimo más. Claro, yo empecé la cuenta desde cero, y ver que poco a poco se iban sumando más mamás que me escribían y me decían que se sentían identificadas con lo que yo estaba compartiendo, pues yo dije, ok, aquí hay un potencial bastante grande con el que puedo de pronto más adelante empezar a generar ingresos. De pronto mi mente estaba todavía muy ligada al tema de tengo que generar dinero, tengo que generar dinero, tengo que generar dinero, y a ver. Creo que esto es un tema de amores y odios, porque sí, es muy cierto que es muy importante generar ingresos, porque obviamente es el mundo en el que vivimos, obviamente es la estabilidad financiera de tu hogar, y es muy, muy, muy importante generar ingresos, pero hay algo mucho más importante que generar ingresos, y es la armonía de tu hogar, y es la crianza de tu hijo. Y eso es algo que yo sinceramente quiero transmitir, y quiero que lo tengas claro en el sentido de que no está mal generar ingresos, para nada, pero cuando eso empieza a ponerse por encima de tu relación familiar, de la armonía de tu hogar, de la crianza de tu hijo, y eso empieza a pasar a un segundo plano, creo que ahí hay que hacer un stop y replantearse las prioridades bastante, bastante, bastante seriamente. Y fue lo que me pasó a mí. Claro, empecé a ver que hay un potencial bastante grande y me obsesioné con que tenía que tener un negocio digital y que tenía que tenerlo ya. Quiero aclarar que en este punto de mi vida ya conocía a Dios, sí, claramente, pero no lo vivía. Entonces tenía como Dios el dinero de cierta forma. Sí, yo decía como sí, yo oro, sí, yo le agradezco a Dios, pero en realidad todas mis acciones no están encaminadas a honrarlo a él y a honrar a mi familia, sino que están encaminadas a hacer más y más y más dinero. Aún sabiendo que con mi esposo ya habíamos llegado al acuerdo que él iba a ser la persona que iba a traer el sustento y yo iba a ser la persona encargada de nuestro hogar. O sea, esa fue una conversación que nosotros tuvimos, que nos sentamos a dialogar y que llegamos a la conclusión de que así se iba a manejar nuestro hogar hasta nuevo aviso. Yo en el anterior video les dije, no sé si en un futuro vaya a retomar mi vida laboral cuando Mateo ya esté nuevamente en el colegio, cuando ya él también tenga sus estudios, cuando yo tenga un poco más de tiempo libre. No lo sé, eso lo sabremos mañana porque cada día trae su propio afán, pero en este momento así es como se maneja la dinámica. Entonces, como me obsesioné y me obsesioné y me obsesioné con que tenía que generar dinero de redes sociales, porque yo había puesto mi valor en la cantidad de dinero que generara, entonces empecé a sentirme mal por el hecho de tener que estar con mi hijo todo el día y no generar ese dinero que se supone tendría que estar generando. ¿Según quién? Según yo, porque en realidad no tenía como esa presión constante, pero yo sola me puse esa presión. En mi caso fue haber puesto el dinero como prioridad que no me estaba permitiendo disfrutar la maternidad como se supone que tendría que estarla viviendo. Hoy en día, cuando solté eso, cuando dije, mira, ¿sabes qué? Ya me cansé de ser esclava de esta situación, se convirtió en una guerra de números. Yo todo el tiempo miraba si los seguidores sí me habían subido. Saqué un curso sobre organizar tu tiempo porque es algo que siento que se me da bastante bien, y dije como, ok, voy a sacar un curso sobre esto. Yo todo el tiempo miraba si se había realizado ventas, y me estaba perdiendo de cosas tan hermosas como poder tener el tiempo de preparar una comida que de verdad todos disfrutáramos en la casa. Me perdía la oportunidad de jugar con mi hijo, cosas con las que yo veía cómo él aprendía todos los días, con las que yo veía cómo él
de un momento a otro empezó a saberse los colores y me perdía todos esos momentos como de felicidad por estar enfocada en tengo que estar haciendo dinero, tengo que estar haciendo dinero, tengo que estar haciendo dinero. Y en el momento en que yo solté eso, que fue más o menos a los 3 meses de estar 100% mamá en casa, primero sentí que me quité un peso de encima gigante, gigante como ustedes no se imaginan, un peso que yo decía, wow, ¿cómo pude vivir tanto tiempo con ese peso en mis hombros? Primero. Y segundo, empecé a disfrutarme el ser mamá en casa como no se imaginan. Me volví una chef, vean, excelente. Y aquí no quiere decir que entonces tú te tengas que volver la mejor cocinera y entonces para ser una mamá en casa tengas que cocinar todo el tiempo y tengas que ser feliz haciéndole. No, no necesariamente. Pero cuando tú empiezas a priorizar ese tipo de cosas sobre el dinero o sobre cualquiera que sea en este momento como esa cosa que estás poniendo por encima de la crianza de tu hijo, créeme que todo empieza a fluir muchísimo, muchísimo mejor. Y esto me da pie para el punto número 2, que es empezar a ver la maternidad en casa como algo por lo que agradecer y no como una queja constante. Porque algo que me pasaba mucho era que yo decía, Dios, ya no tengo tiempo de nada, estoy súper cansada, ya no tengo mucho tiempo para mí. Llegué a pensar como ya no me puedo arreglar bien porque cuando yo iba a la oficina pues tenía un cargo en el que me tenía que vestir que con saco, que con blazer, que con tacones y obviamente cuando eres mamá en casa ese tipo de ropa pues pasa a un segundo plano. Pero cuando me di cuenta que de verdad podía vivir esa maternidad en casa desde el agradecimiento y desde una forma que a mí me diera felicidad y que a mí me diera tranquilidad, pues empecé a encontrar la magia en unos detalles que yo pensé que antes no estaban. Entonces empecé a amar cocinar. En mi Instagram tengo una carpeta que se llama Recetas Casita, así la nombré Recetas Casita, y todo el tiempo me pongo a buscar recetas fáciles porque obviamente el tiempo cuando estás en casa no es el más, no es como el más amplio, no es que tengas todo el tiempo del mundo para hacer miles de cosas, pero sí que tienes tiempo para cocinar un buen alimento para tu hogar, para ti, para tu hijo, para tu esposo, para las personas que conforman tu hogar. Entonces empecé a buscar recetas fáciles, deliciosas, empecé a hornear cosas que antes nunca sabía cómo hornear ni siquiera una galleta. Hoy en día hago recetas en horno, hoy en día hago recetas en el air fryer, me invento que si el pollito con no sé qué, que con lo otro, y empecé yo también solita a probar. Vean, lo que yo amo cocinar en este momento es una cosa que mi mamá me dice como, ¿en serio? ¿En serio? Cuando antes vivías en la casa se te quemaba el agua. Y yo, sí, en efecto se me quemaba el agua, pero ya no. Empecé a encontrar la felicidad en cosas tan sencillas como una hora de entrenamiento. Yo les he compartido que yo me levanto una hora, hora y media antes que mi hijo y voy al gimnasio y allá la doy toda porque yo quiero ser una mamá que esté fuerte para su hijo. Entonces antes estaba muy cansada por el otro trabajo y la maternidad y todo y dije, ok, ahora solamente estoy con mi hijo, como que esa es mi responsabilidad. ¿Qué tal si empiezo a enfocar también energía en hacer cosas para mí misma? Entonces descubrí que amo hacer ejercicio, lo amo, lo amo, lo amo y lo priorizo también todos los días en mi vida. Descubrí que me gusta mucho leer sobre temas de Dios, descubrí que me gusta mucho leer sobre temas de fitness, entonces también todos los días trato de instruirme en esos espacios que tengo. Otra cosa que descubrí, con mi hijo paso mucho tiempo a solas con él, entonces obviamente mi hijo tiene 2 años, todavía no es como que tengamos una conversación fluida todo el tiempo, pero mientras estoy jugando con él, pongo de fondo un audio, un podcast, una serie, algo que me nutra a mí intelectualmente. Entonces también estoy aprendiendo mientras estoy con mi hijo. Empecé a encontrar como en los detalles cosas maravillosas que antes ni me imaginaba que podían estar ahí. Pero esto solamente empezó a pasar cuando yo empecé a vivir la maternidad en casa desde el agradecimiento, desde el amor. Antes, cuando los primeros meses que empecé a ser mamá en casa, simplemente me ponía una sudadera, pues un pantalón de hacer ejercicio, un top, una camiseta vieja y ni me maquillaba porque decía, pues para qué, si voy a estar todo el día en la casa, pues para qué. Tú no sabes el impacto que tiene en tu vida cuando tú empiezas a arreglarte para ti. Cuando tú te miras al espejo y ves una mujer que se siente cómoda consigo misma, una mujer segura, una mujer que se arregla todos los días porque sabe que lo merece, porque sabe que merece arreglarse todos los días. Entonces ustedes ya me ven así, tal cual como estoy en este momento. Claro, no me pongo los outfits, que el vestido, que no sé qué, y eso que sí, me pongo vestidos para estar en casa también, pero obviamente no me superproduzco, pero sí me arreglo bien, me creo outfits cómodos, pero que al mismo tiempo se vean elegantes, pero que al mismo tiempo se vean como
wow, esta mujer de verdad disfruta ser mamá y también mi hijo me ve bien, también mi hijo me ve arreglada, mi esposo también me ve bien. Y se los juro que cuando empiezas como a hacer que cada cosa de tu vida gire en torno a ser feliz, gire en torno al agradecimiento, todo empieza a fluir muchísimo mejor y se siente en el ambiente, en las relaciones, en cómo sabe la comida, se siente en las cosas que dices, en las cosas que proyectas. Todo. Pero también puedes empezar pasito a pasito. Entonces al inicio puedes empezar cambiando la forma en la que te vistes y empezando a arreglarte un poquito más, poniéndote de pronto esa ropa que tú dices, ¿será que esto sí es para estar en la casa? Pruébalo y póntelo. Yo tengo unos shorts que antes decía como, estos shorts son solamente para salir. Me los empecé a poner en el día a día y me di cuenta que son súper cómodos también para cuidar a mi hijo. Así que también me los pongo y me veo bien arreglada y estoy en casa, salgo con él a caminar y me veo bien. Todos los días me maquillo un poco, todos los días trato de mantener mi pelito arreglado, de estar limpia, bañarme todos los días, porque eso es otra cosa. Cuando estamos en casa decimos como, ay, me baño más tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no priorizarnos también a nosotras mismas y ponerle como esa intención y ese amor al trabajo que hacemos todos los días, que es el más valioso del mundo? Para mí la maternidad es el trabajo más valioso del mundo porque tú estás criando otro ser humano, estás criando el ser humano del futuro, a quien le vamos a entregar este mundo. Y si nosotros queremos ver un cambio en él, pues ¿por qué no empezar desde nuestros hogares? Entonces el punto número 2 es dejar de ver la maternidad como una queja, como es que si yo, es que si pudiera, es que si tuviera el tiempo, es que si tuviera la energía y empezar a verlo como algo para agradecer. Y la tercera cosa, o la tercera razón o el tercer motivo que yo encontré que no me permitía disfrutarme mi maternidad en casa al 100% era o estar muy aferrada al futuro, que era mi caso, o también como puede ser para ti, estar muy aferrada al pasado, porque eso también nos puede pasar. Dicen que la ansiedad es como ese miedo al futuro y la depresión es como ese miedo al pasado, como ese aferrarnos al futuro y el aferrarnos al pasado. Entonces creo que ambos pueden afectarnos de cierta forma, pero en mi caso era ese futuro. ¿Por qué? Si bien yo amo ser mamá en casa, si bien yo amo estar con mi hijo, yo a nivel personal, digamos que también tengo algunos sueños, algunas metas que me sueño en alcanzar. Y algo que yo les he contado siempre y que no es un secreto, es que yo sueño vivir 100% de redes sociales. Sueño con que las redes sociales sean mi ingreso, como mi ingreso principal. Y si bien en este momento las monetizo de cierta forma, no necesariamente 100%, o sea, todos los ingresos de nuestro hogar no son de redes, pues ya estoy generando un poquito más de ingresos. Oigan, y olvidé contarles eso en la primera parte. Aquí paréntesis. Cuando yo solté como toda esa necesidad de necesito generar dinero de redes, porque no generaba nada, o sea, cero. Cuando solté como esa necesidad, cuando solté, de la nada empezaron a llegarme propuestas de, ve, Mapu, es que yo trabajo con cierta marca y necesitamos un video de una mamá haciendo tal cosa, ¿será que te le medís? Ve, Mapu, es que nos gustaría que promocionaras tal producto y te pagamos por eso. De la nada, no me pregunten cómo, cuándo, dónde, por qué, porque no tengo ni idea, simplemente empezó a pasar cuando solté y cuando prioricé mi hogar. Cierro paréntesis y volvemos al siguiente punto. Entonces, claro, como mi sueño es vivir de las redes sociales, yo tengo mi sueño intacto, o sea, ese sueño no es que yo diga, me voy a dedicar 100% al hogar, entonces mi sueño en las redes sociales va a quedar en el olvido, pero eso sí me pasó en los primeros 3 meses. Yo pensaba que entonces ya mi futuro iba a ser incierto porque si algo es muy real, es que Mateo va a crecer, es que Mateo se va a ir de la casa en algún punto, es que si decidimos tener más hijos, esos hijos también se van a ir. Yo no voy a ser mamá en casa toda la vida, pero ahora, en este presente, mi labor y mi trabajo es crear a mi hijo. Más adelante, Dios proveerá, cada día trae su propio afán. Pero si está en mis planes y en mis sueños, y él lo sabe, que yo quiero trabajar 100% de redes sociales. Entonces al inicio era ese miedo al futuro, ese miedo de, ¿y qué pasa si Mateo crece y yo no alcancé mi sueño? ¿Y qué pasa si, no sé, tantas cosas que pueden pasar en el camino y yo no alcancé mi sueño? Creo que se trata de parar y hacerte preguntas que te hagan romper por completo esos miedos que no te están dejando disfrutar del presente. Y eso hice yo. Empecé a encontrar calma, empecé a decir, ok, voy a soltar por completo y voy a entender que en este momento mi presente y mi trabajo es criar a mi hijo y eso es mi prioridad ahora. Ahora bien, no quiere decir que yo haya soltado mi plan y mi sueño de vivir de redes sociales.
yo poco a poco voy llenando esa bolsita. Poco a poco voy llenando esa bolsita y cada día le voy echando una monedita, una monedita, una monedita. Y yo sé que en algún punto ya eso va a reventar, el saco se va a romper y ahí voy a decir, listo, mira, lo que estuve sembrando poco a poco cosechó, pero poco a poco. ¿Qué me funcionó a mí para soltar ese miedo al futuro y ese miedo a no lo voy a lograr? Punto número uno, soltar las expectativas de que eso va a suceder ya, de que para ser una mamá presente no es necesario poner mis sueños en pausa, pero sí bajarle un poquito a las revoluciones. Y es una realidad. Hay que bajarle un poco a las revoluciones y saber que voy a llegar allá, pero paso a paso. Y punto número dos, tener un plan a largo plazo, hacer un plan que te vaya a funcionar. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿cuál es mi plan? Yo todos los días subo un video, cada semana trato al menos de subir un video en YouTube, todos los días estoy mirando como nuevas oportunidades de monetizar redes, con calma, poco a poco, si veo que algo me funciona así, eso es otra cosa, tener muy claro cómo lo voy a lograr y saber que mientras eso no afecte la dinámica de mi familia, mientras eso no afecte la dinámica con mi hijo, mientras eso no afecte nuestra relación, está perfecto. Una vez empiezo a notar como que en ese sueño otra vez estoy como queriendo hacer las cosas rápido, queriendo acelerarme, bajo las revoluciones, vuelvo y me enfoco en mi presente y ok, ¿cuál es el siguiente paso? Solo el siguiente paso. Y una vez completo ese siguiente paso, ahí sí sigo poco a poco, poco a poco. Entonces creo que se trata de estar muy enfocados en nuestro presente, abrazar ese presente muchísimo y trabajar porque las acciones que hagamos en este momento sean las que vayan a contribuir a ese futuro que nosotras como personas, no solamente como mamás, sino también como mujeres, queremos alcanzar y tener fe de que lo vamos a lograr, tener fe de que lo vamos a alcanzar en los tiempos de Dios, en los tiempos que Él crea que es necesario. Hoy leí en el devocional de esta mañana un versículo que dije, uff, encaja 100% para el tema de hoy, sobre todo para este tercer punto, que se los voy a dejar acá, pero dice, lo recuerdo puntualmente como de memoria, pero más o menos es, el hombre hace los planes, pero Dios es el que guía sus pasos. No quiere decir que no está mal planear, claro que sí, pero siempre tratando de que esos planes, primero ofrecérselos a Dios y segundo, estar dispuestos a cambiar cuando vemos que Dios nos está diciendo, quizá por aquí no es, y también saber aceptar sus tiempos, pero nosotros también haciendo nuestra parte, planeando y poniendo, como digo, todos los días ese granito de arena. Y para eso es muy importante organizar también nuestro tiempo, pero en el video anterior ya les conté un poquito cómo podemos organizar una rutina exitosa cuando somos mamá en casa, así que ve y míralo para que también sepas cómo poner como esos momentos que tú quieres trabajar en tus sueños y en tus proyectos en tu rutina diaria siendo mamá en casa. Y bueno, queridas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te funcione mucho, espero que de verdad sea luz para tu camino, espero que de verdad te ayude a identificar esos puntos que quizá no te están haciendo sentir tan bien en tu maternidad, que yo sé que si empiezas a identificarlo, que si empiezas a saber cuáles son esas cositas que no te están llenando, que no te están haciendo sentir bien, pues puedes empezar a trabajarlas y te vas a dar cuenta cómo la maternidad puede ser la etapa más hermosa que una mujer puede vivir en su vida si así decide verlo. Te mando un abrazo muy, muy grande y recuerda que nos vemos en Instagram, allá todos los días, literal todos los días. Estoy subiendo contenido sobre mi maternidad, sobre cómo la vivo siendo mamá en casa, sobre cosas también que aprendo día a día de la Biblia, cosas que me han permitido ser una mujer más tranquila, más segura de mí misma. Y en TikTok, a partir de hoy, literalmente a partir de hoy, voy a empezar a publicar todos esos productos que han hecho que mi maternidad en casa sea una maternidad feliz, tranquila, disfrutable, cosas que me sirven, cosas que yo encuentro útiles y que por allá pues vas a estar viéndolos constantemente. Y también echamos chisme más largo por allá. Así que por allá también nos vemos, te mando un abrazo muy grande y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye bye.